El muralismo mexicano. El muralismo mexicano fue un movimiento pictórico que buscaba promover la convicción social, exaltar la identidad mexicana y devolver al arte su función pública por medio del muro como soporte. Causó un verdadero impacto a nivel nacional e internacional y aún hoy hay muchos artistas de convicción política que se describen en sus lineamientos. Se trata de un movimiento inspirado por un propósito, construir una identidad nacional para aglutinar a los diferentes sectores de la sociedad mexicana, dadas las profundidades de desigualdad social de la época, especialmente educativas y culturales. El presidente Álvaro Obregón, elegido en el periodo de 1920 a 1924, nombró a José Vasconcelos como secretario de Educación Pública. Este desarrolló el primer programa cultural del Estado mexicano después de la Revolución, con el propósito de crear un sentimiento de unidad nacional y promover los valores del Estado moderno. Vasconcelos impulsó un lado de educación pública nacional concentrado en el esfuerzo de la lengua castellana como punto de unificación de México, pluricultural y multilingüístico. Por otro, desarrolló un programa de arte público para construir y reforzar la identidad y la memoria colectiva. De este modo, Vasconcelos pretendía asegurar también la integración de la población indígena, tradicionalmente discriminada por los sectores dominantes. México tiene una tradición de pintar murales, comenzando con la civilización olmeca, en el periodo prehispánico y en el periodo colonial, con los murales mayormente pintados para evangelizar y reforzar las doctrinas cristianas. La tradición moderna tiene sus raíces en el siglo XIX para el uso de temas políticos, sociales. El primer muralista mexicano en usar el tema filosóficos en su trabajo fue Juan Cordero. En la mitad del siglo XIX, a pesar de que tuvo mayor trabajo en temas religiosos como en la cúpula de la iglesia de Santa Teresa y otras iglesias. A final del siglo XIX estaba dominando políticamente por Porfirio Díaz. Este gobierno fue el primero en impulsar el desarrollo cultural del país, apoyando a la Academia de San Carlos, enviando artistas prometedores a estudiar en el extranjero. Sin embargo, este esfuerzo dejó fuera la cultura y gente indígena con el objetivo para parecer a México como Europa. Gerardo Murillo, también conocido como el Dr. Atl, es considerado como el primer muralista mexicano moderno, con la creación de que el arte mexicano debe reflejarse en el estilo de vida mexicano. La academia y el gobierno solo habían promovido imitación del arte europeo, por lo que el Atl y otros muralistas presionaron al gobierno de Díaz para permitirles pintar en paredes de edificios para escapar del formalismo. Atl también organizó una exhibición de manera independiente en donde artistas indígenas promovieron temas nacionales con coloridos bocetos que más tarde aparecieron en el muralismo. Otra gran influencia en los artes más jóvenes fue un trabajo gráfico de José Guadalupe Posada, quien se burlaba frecuentemente del estilo europeo y que creó caricaturas con crisis social y política. El muralismo mexicano es uno de los géneros artísticos más distintivos de América Latina. Tienen su origen en la Revolución Mexicana de 1910, paralelamente al movimiento de transformaciones en México. Sin embargo, no hasta 1921, cuando inicia formalmente el movimiento muralista mexicano, año que José Vasconcelos, de los principales intelectuales mexicanos, asumió funciones en la Secretaría de Educación Pública bajo el gobierno del presidente Álvaro Obregón, quien comisionó a distintos artistas a pintar una serie de murales en las paredes de la Secretaría Nacional y Escuela Nacional Preparatoria. Características del muralismo mexicano. El muralismo mexicano seguía un programa para lograr los propósitos del Estado de revolucionar, en primer lugar, la valoración y recuperación de la historia, fuente de identidad nacional, y en segundo lugar, el reconocimiento de los descendientes de esa historia seguían presentes en la contemporaneidad. Monumentalidad. Si el muralismo era un arte concebido por el Estado para una estrategia social, es claro que debía tener alcance público, lo que solo podía lograrse mediante muro o la escultura monumental.
Así, el soporte esencial del muralismo mexicano fue evidentemente el muro, lo que le daría monumentalidad al concepto artístico. Estos muros estaban dispuestos en edificios del Estado, en escuelas, universidades o iglesias. Técnicas. En el muralismo mexicano se usaron dos técnicas predominantes: el fresco y la encáustica. El fresco es una técnica pictórica que consiste en pintar sobre una capa húmeda de cal con pigmentos minerales disueltos en agua. El proceso de secado de cal hace que el pigmento se aglutinen y se fijen, aumentando su durabilidad. En la técnica de la encáustica, el material aglutinante es cera caliente mezclado con pigmentos. Se puede aplicar con un pincel o una espátula igualmente caliente. Luego de aplicarse, se pule con trapos de lino bien secos. Se hace utilizado desde tiempos antiguos, especialmente sobre tabla, aunque también en la pintura mural. Temas del muralismo mexicano. La vocación política y social con que nació el muralismo mexicano fue el marco referencia para la selección de temas, los cuales estuvieron al servicio del Estado. Conozcamos los más importantes: valores republicanos universales y propaganda política. En principio se representaban temas dentro del idealismo individualista del promotor del muralismo, José Vasconcelos, principios republicanos y libertarios, según algunos de ellos. Aquellos eran tiempos en los cuales las ideologías de izquierda estaban en plena expansión y se erigían como una promesa. Así también se representaban valores, principios de rectores del socialismo: la lucha de clases, la libertad, la opresión, la vida de los campesinos, la clase obrera, sus líderes políticos, entre otros. Progreso, ciencia, tecnología y conocimiento. La tendencia del movimiento muralista era suscribir la modernización y el progreso. Por tanto, también hicieron apología del conocimiento, la ciencia y la tecnología, incluidas en ellos industrialización, la máquina. Todo ello representaba el culto al progreso como horizonte desde una lógica marxista. Pasado prehispánico. Los muralistas se acabaron a representar la historia de la mitología de las culturas prehispánicas, y de esa manera le dieron una imagen y una voz a los herederos del pasado indígena a través del arte. En estas se incluían mitos, símbolos, costumbres, relatos históricos, etc. Historia de México. Diferentes pasajes de la historia mexicana pasarían a formar parte del repertorio temático: la conquista y la colonización, la guerra de independencia, la Revolución Mexicana, la abolición de la esclavitud, las campañas de promoción de la alfabetización, etc. Nueva iconografía. En medida en que el muralismo halló su conexión con la especificidad mexicana, desarrollaron extensiones de iconografía indígena, lo que le dio al movimiento identidad, sentido y riqueza.